Qué bueno estar en la casa de nuestro Señor. Le voy a invitar que abramos nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, tenemos la preciosa lectura de la palabra del Señor y que lo hago en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Padre nuestro, gracias te damos por esta preciosa oportunidad de poder sentarnos a tu mesa preciosa, santa, aparejada con estos excelentes, ricos manjares que vienen a través de tu preciosa palabra, como el alimento espiritual que nutre nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu y afecta poderosamente también a nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por esta posibilidad, por este maná venido de los cielos, por este alimento que tú nos tienes en tu casa de oración. Como siempre rogamos que todo nuestro ser pueda estar en santa contemplación de su presencia y de su palabra, y que podamos estar con nuestros corazones henchidos, Señor, de gratitud, porque tú nos vas a proveer este alimento. Muchísimas gracias, Señor. Oramos también por nuestros hermanos que están en servicio, profesoras también, trabajando en la iglesia de los niños, nuestros niños también, que sean preciosamente bendecidos, Señor, en su iglesia. Su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos delante de nosotros una preciosa palabra, como es toda la Escritura, y decir que este libro fue escrito fundamentalmente a finales del primer siglo de la era cristiana y apunta mayormente, ¿no es cierto?, la historia y los conceptos vertidos en este libro, que el autor fue un conocido apóstol del Señor, el apóstol Juan. Y una de las evidencias que hacen, considerar este aspecto es que hay una similitud bastante amplia en muchos de los aspectos que tienen que ver con la Escritura, con algunas frases que son bastante similares con este maravilloso evangelio. Entonces, podemos decir que el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles del Señor, fue el escritor de esta carta, y Juan nos relata la Escritura que fue hijo de un señor llamado Zebedeo, que a la vez tenía otro hermano que fue también apóstol de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dentro de la familia habían dos grandes apóstoles del Señor, y este otro hermano, mayor que Juan, porque Juan era el menor, se llamó el apóstol Santiago,
cuyos libros, Santiago, ¿no es cierto?, nosotros también lo consideramos en esta iglesia, y que ellos vinieron a la fe cuando el Señor hizo un milagro de una pesca milagrosa. En esa oportunidad, Juan y Santiago dejaron todo su oficio y se fueron detrás de las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Su mamá se llamaba Salomé y según lo que podemos notar en la Escritura, era posiblemente la mamá, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, en este caso María. Entonces había una relación familiar en estos grandes apóstoles del Señor con nuestro Señor Jesucristo, y ellos recibieron el impacto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, he dicho, a través de ese tremendo milagro que hizo el Señor cuando Pedro no podía pescar, y el Señor hizo el milagro ahí trayendo una pesca, valga la redundancia, milagrosa. Ellos siguieron a nuestro Señor Jesucristo, estos dos hermanos. Bien, ya en el ministerio nuestro Señor le puso un apodo a estos dos hermanos y lo apodó Boanerges, que significa hijos de trueno. O sea que al principio de su cristiandad, de su ministerio, no entendieron muy bien cómo se desarrollaba el camino del Señor. Alguien dirá, uy, pero si esos eran apóstoles, ok, está bien, pero generalmente y principalmente dentro de los primeros días de la conversión, no todos entienden el mensaje de la Escritura, y el Señor los denominó Boanerges, y implicando que eran hijos de trueno, porque tenían un carácter violento, o sea, eran rápidos para reaccionar, no dejaban tiempo de cantar sus emociones, sino que ahí estaban reaccionando rápidamente a alguna circunstancia en particular. Por ejemplo, cuando en una de las ciudades de los samaritanos no le dieron hospedaje, este apóstol que hoy día vamos a empezar a hablar de la Escritura inspirada que el Espíritu Santo le entregó a él, quería, ¿no es cierto?, cuando él vio que no tenían hospedaje para ellos, quería mandar que descendiese fuego del cielo y quemase a todos los habitantes de la ciudad. Esa era, ¿no es cierto?, una actitud un poquito explosiva que tenía este apóstol del Señor, y también era una persona un poco sectaria, porque en una oportunidad él quiere prohibir a unas personas que andaban echando, dice la Escritura, echaban demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero él quería prohibirle porque estos, que eran seguidores de Jesús, iban por otro camino, iban por otra cuadra. Entonces dijo, como no vienen con nosotros, esta gente hay que prohibirle. Y ellos obviamente estaban accionando en el poder del Señor. También, junto con su hermano, el apóstol Santiago, tenían deseo egoísta porque querían sobresalir del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que ahí, tratando de convencer a su mamá para que ella hiciera lobby con la mamá de nuestro Señor Jesucristo, María, y de alguna manera ellos tuviesen un puesto de relevancia dentro del reino de los cielos. Entonces, ahí vemos algunas características por las cuales tenían este apodo Boanerges, que implicaba que de cierta manera su personalidad estaba un tanto distante de lo que se empieza a manifestar en un creyente. Pero qué bueno, qué maravilloso es saber que el contacto, que la estadía, que el recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es una estadía, es una comunión transformadora. Qué bueno es saber
que cuando estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo y estamos escuchando su palabra, empieza a ser transformado nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces de pronto alguien se podría escandalizar: mire, este hermano lleva media hora en la iglesia y mire lo que está haciendo. Estos eran apóstoles del Señor y estaban un poquito equivocados en su principio, en sus acciones, pero el tiempo que ellos discurrieron y estuvieron delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo implicó que empezara en ellos a verse una maravillosa transformación. Por lo tanto, ya ahí pasaron de esa situación, de ese apodo, para que finalmente se constituyesen como verdaderas columnas. Dice el apóstol Pablo, habla de las columnas que estaban dentro del círculo de apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Juan fue uno de los 3 discípulos que estuvo dentro de poderosas acciones que realizó nuestro Salvador. Por ejemplo, el apóstol Juan presenció la resurrección que hizo nuestro Señor Jesucristo de la hija de Jairo. También contempló la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo en el momento de la agonía de nuestro Señor ahí en Getsemaní. Y también en la última cena estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, era una persona, un discípulo del Señor, de los cercanos, que estuvieron en todo momento con el Señor, de tal manera que cuando lo llevaron delante de sus captores y de ese juicio infame que le hicieron, él también estaba cercano a él. Cuando le crucificaron, estaba al pie de la cruz, de tal manera que el Señor le encomendó la vida de su mamá. Porque ya este apóstol del Señor estaba dando pruebas tremendas de la manifestación de transformación que el Señor, a través de creer en el Señor Jesucristo, estaba haciendo en la vida de él, de tal manera que después, junto con Pedro, lo vemos en aposento alto, esperando, ¿no es cierto?, la venida del Espíritu Santo, y luego junto a Pedro evangelizando a todo el mundo, luego también con Pedro siendo encarcelado por la predicación del Evangelio, y ahí sistemáticamente hacia adelante lo vemos predicando y accionando por la obra del Señor. Entonces ahí se cumple la escritura que nosotros somos como a la luz de la aurora, que empezamos en un crecimiento, lo normal debería ser esto, hasta que un día alcancemos la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos lleve a su presencia. Bien, ahora este apóstol Juan es un apóstol del Señor muy importante, porque a él se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, un evangelio que por la misericordia del Señor esta iglesia ya lo disfrutamos verso a verso hace algunos años atrás, completito. Ese libro de la Biblia, creo que nos demoramos como 3 años en predicar ese libro, y después fueron a los grupos de vida también esta enseñanza. Y también es el autor del libro de Apocalipsis, otra bendición que esta iglesia también tuvo hace algunos años atrás, verso a verso. Predicamos el libro de Apocalipsis, y también las cartas menos leídas o tal vez menos predicadas son estas cartas pequeñas: Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Entonces, con la ayuda, la gracia del Señor, esperamos nosotros, o espero yo en este tiempo, poder predicarles estas 3 sencillas cartas del apóstol. Y es tremendamente importante, porque alguien dice: no, estas cartas son pequeñitas. Primera de Juan tiene solamente 5 capítulos, Segunda de Juan solamente tiene 1 y Tercera de Juan tiene 1. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que sobre los apóstoles se llamó a que ellos tenían que poner el fundamento de la Escritura en los creyentes. El fundamento no puede ser otro
que presentara a nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la cristiandad y el fundamento que tenían que dejar los apóstoles del Señor era, ¿no es cierto?, colocar la base estructural del Evangelio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar cómo Dios lo empezó a usar a los grandes apóstoles, nosotros vemos que cada uno de ellos tenía un ministerio diferente. Por ejemplo, nosotros vemos al apóstol Pedro, que fue llamado como pescador, y así se nos deja ver en la Escritura, y después lo vemos con un ministerio tan extraordinario de pesca de personas, ¿no es cierto?, que estaban lejos del Señor y trayendo el mensaje de salvación. Y ahí nos recordamos, por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro empieza a predicar de la palabra del Señor rápidamente. Bueno, ahí estaba la manifestación del Espíritu, pero el instrumento era el apóstol Pedro, y nos habla la Escritura que 3.000 personas fueron convertidas. Después viene una segunda reunión y hay 5.000 que se añaden a la iglesia. Por lo tanto, en un espacio de tiempo muy limitado, y siendo Pedro un instrumento en las manos del Señor, 8.000 personas vienen a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Él puede hacer con una persona que está disponible en sus manos. Sin embargo, también notamos que esa era la característica de Pedro, pero si miramos al apóstol Pablo, vemos que a él se le encomendó una tarea diferente, y cuando el Señor lo llamó, Pablo era un fabricante de tiendas de campaña. Él hacía cosas, él construía cosas. Y el ministerio del apóstol Pablo era un ministerio de construcción, de edificación, de mostrar la doctrina de la palabra del Señor. La Escritura dice que él era un sabio maestro de obra. Él fue el poderoso apóstol donde nosotros podemos decantar la mayor parte de la doctrina que está en la palabra del Señor a través de sus 13 preciosas epístolas en el Nuevo Testamento. Pero ahora nos encontramos con Juan, el apóstol que a nosotros nos interesa y que es diferente en el llamado que el Señor le hace a cada uno de ellos. Cuando el Señor llamó a Juan, lo encontró remendando redes, porque ellos eran pescadores. De más está decir que la familia de Juan, su hermano Santiago, su papá y su mamá y toda la familia eran personas acaudaladas, eran personas de la alta sociedad. Ellos tenían barcos y no eran personas de escasos recursos, no, ellos eran personas importantes dentro de la sociedad de aquel tiempo. Y cuando el Señor lo encontró remendando sus redes. O sea, Juan es un reparador. Y esa misma actitud de ser un reparador, de ser un reconstructor, es justamente la función que se le da en sus escritos. Ahora él viene remendando ciertas situaciones que necesitan ser arregladas, afirmando la fe de los hermanos, viene estableciendo de nuevo ciertas direcciones a la iglesia del Señor, porque en aquel tiempo, tal como nosotros lo notamos en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro, habían falsos maestros y habían unas situaciones que había que ordenar como por ejemplo estar seguro de la salvación que el Señor le daba a sus hijos. Entonces, esas son diferencias que había entre los apóstoles, y el apóstol Juan va a venir a reordenar ciertas cosas, pero dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia del Señor es donde va a empezar este tema tan importante, que es ordenar ciertas cosas que estaban pasando dentro de la grey del Señor. Ahora, ¿por qué se escribe Juan? ¿Y por qué Juan escribe esta carta? Bueno, algunos versos nos dan las luces. Versículo 4, y nosotros estamos, versículo 4 dice, y esta cosa os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Uno de los propósitos de escribirse Primera de Juan es para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es un propósito. Un segundo propósito está en el capítulo 2, versículo 1, que dice: hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Recuerden, hay falsos maestros, de pronto también nosotros mismos somos culpables de pecar y de transgredir la ley del Señor. Entonces el apóstol Juan va a venir con este mensaje: hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. También hay una tercera razón por la cual él escribe esta carta. Y la tercera razón está en el capítulo 2, versículo 26, que dice: os escribo esto acerca de los que os engañan. O sea, también viene con la artillería pesada en contra de los falsos maestros que desde siempre han estado para desviar el mensaje de la palabra del Señor. Y finalmente en el capítulo 5, versículo 13, nos da una cuarta razón y dice: os escribo esto a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, nos quiere decir el apóstol Juan, no nos quiere dejar en la cuerda floja si verdaderamente Cristo es el Señor de nuestra vida y Él está gobernando nuestros corazones y nosotros le estamos amando y le estamos sirviendo a Él. Nos quiere certificar, nos quiere asegurar que para los tales hay vida eterna. ¿Ah? Porque hay algunos que colocan a los cristianos en la cuerda floja, que no sabemos si en realidad en lo que estamos. Bueno, el apóstol Juan viene a decirnos a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos de saber que el resultado final de nuestra salvación es la vida eterna junto a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Me encantó ese verso porque es muy interesante, ya que nos afirma nuestra fe. Diga conmigo: os escribo esto a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Amén. Así de simple, hermano. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, podría o tendría que haber hecho un sermón solamente del prólogo, pero quiero avanzar. Quiero avanzar en la palabra del Señor y solamente aquí esta sencilla introducción. De hecho, hay mucho más y de seguro durante esta semana vamos a estar introduciendo la introducción, valga la redundancia, para ir comprendiendo otras cosas, pero queremos avanzar. Amén. Vamos, por favor, y nuestra atención total es al primer versículo que tenemos en esta oportunidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este primer verso es muy difícil de interpretar. Muy difícil de interpretar. Amado en el Señor. Sin embargo, hermano, se nos manda a escudriñar la Escritura y tenemos que ver lo que era desde el principio. Y la palabra del Señor nos habla de varios principios. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un principio. Cuando Dios empieza a crear las cosas, el universo, la tierra, lo que nosotros conocemos, ese es un principio. También hay un principio que el mismo Juan, el apóstol Juan, pero en su evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que en el principio era
era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba con Dios y también era Dios. Pero ese principio no es en el momento de la creación, sino en la eternidad pasada, en la eternidad de Dios, allá donde la mente finita de cada uno de nosotros no alcanza a llegar. Por lo tanto, cuando este texto de 1 de Juan 1:1 dice lo que era desde el principio, tenemos problemas porque no sabemos dónde ubicarnos. Si acaso en el principio de la creación de Dios o en el principio de la eternidad pasada, donde el hombre no alcanza a llegar, o otro principio. Pero cuando miramos el texto bíblico y empezamos a ver elementos que se van dando, donde son cosas palpables, cosas que se van experimentando, nos empezamos a dar cuenta que está hablando de un principio más cercano y de un principio tan cercano que está en el primer siglo, cuando se inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De eso el apóstol Juan, ya he dicho, él fue una de las personas que tuvo el privilegio de alcanzar, estar desde el principio de su conversión al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él, con la realidad que él tiene de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, nos va a hablar de este principio, del principio de cuando el Señor empezó a desarrollar su ministerio. Y lo hace porque nosotros empezamos a ver ciertas manifestaciones de lo que fue ese principio. Y dice lo que era desde el principio, entonces no dejando de lado la deidad de nuestro Señor Jesucristo manifestada en la eternidad pasada, en la creación de los mundos, pero ahora también en el primer siglo, esa misma deidad de nuestro Señor Jesucristo, ahora manifestada en su ministerio terrenal, desarrollándose acá en la tierra. En ese principio, en el desarrollo del ministerio de nuestro Señor, dice el apóstol, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, ese principio que la Biblia dice que estaba en Dios, pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Juan lo traslada también a ese presente para decirnos que la manifestación de Dios no se quedó de manera etérea, no se quedó de manera espiritual, sino que fue manifestada en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo Él hace ver, recuerde, hay judaizantes, hay falsos maestros que están dejando de lado lo que es la deidad de nuestro Señor Jesucristo y están diciendo, ¿no es cierto?, que Jesucristo no es Dios. Entonces Él dice, Él que era el principio allá en la edad pasada, pero ahora en su ministerio terrenal, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y también lo hemos palpado. Entonces, hermanos amados en el Señor, aquí tenemos un relato extraordinario de cómo Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pudo ser, ¿no es cierto?, cómo el hombre finito se puede acercar al Dios todopoderoso, al Dios creador, al Dios infinito. Solamente la persona tiene que conocerle como su Señor y Salvador personal. Y cuando le conoce como su Señor y Salvador personal, dice, lo puede contemplar, lo puede mirar, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon. Lo hemos oído, porque este Dios viene hacia la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo a revelar su palabra.
Por eso nosotros tenemos un Dios que habla y Él lo hace a través de su palabra. No me venga, hermano, a decir que el Señor me habló hoy día en la mañana, me habló en la tarde, me habló no sé a qué hora, y en ninguna parte usted esté hablando que Dios le habló respecto a la palabra del Señor. No venga con eso, por favor, porque el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que habla a través de su palabra. Y si usted hoy día, como yo, tomamos la palabra del Señor, Él ya nos habló. Entonces dice aquí lo que hemos oído. Este Dios se manifiesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo y empieza a hablar en su ministerio terrenal, empieza a mostrarse y empieza a hablar las palabras de vida. Pero no solamente el apóstol Pedro, junto con el cuerpo apostólico, ha escuchado sus palabras, sino que también lo han visto accionar, han visto su manera de ser, han visto su ministerio, cómo Él se está desarrollando, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado. Y da la impresión que cuando dice estamos mirando y estamos contemplando, da la impresión que son palabras sinónimas. Sin embargo, hay una diferencia bastante importante porque contemplar es más que fijar nuestra vista en algo tangible que estamos mirando, sino ir prácticamente escudriñando la acción que está haciendo, en este caso el Divino Maestro. Y por ejemplo, los discípulos vieron que Él alimentó las multitudes, que nuestro Señor, ¿estamos de acuerdo, hermano? Ellos miraron, ellos vieron que Él alimentó las multitudes, pero ellos contemplaron que nuestro Señor lo hizo, que Él alimentó las multitudes porque tuvo compasión de ellas. Eso es contemplar, hermano, ir más a fondo, darnos cuenta que el ministerio del Señor, más que mirar las cosas superficiales, detrás de Él hay una gracia, hay una misericordia que se derrama fuertemente sobre la vida de sus hijos, hermano. Gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios. Porque cuando nosotros empezamos a contemplar a nuestro Señor, nuestra vida empieza a cambiar, hermano. Así como la vida de Pedro, que al principio solamente lo miraba, claro, mi primo, ¿no es cierto? En esa relación filial, mi primo tiene 1,80 m, de esta forma, de esta manera, mire lo que está haciendo. De pronto el apóstol Pedro lo empezó a contemplar y se empezó a enamorar del Señor. Después quería estar todo el tiempo con Él. Nosotros lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El Dios eterno, el Dios de la misericordia, permite que manos finistas, que manos pecadoras, de pronto le estén palpando, le estén tocando, puedan recibir de Él el abrazo, el cariño, el afecto. Y dice, y palparon nuestras manos. En una oportunidad, en una conglomeración de gente, una mujer fue por entre medio y tocó al Señor. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos, oye, ¿cómo se te ocurre preguntar quién me ha tocado si aquí la multitud te aprieta? No, le dijo el Señor, porque cuando alguien me toca, sale virtud de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Toquemos al Señor porque Él es tocable, porque Él viene hacia nosotros para que estemos cerca de Él, no para tenerlo un Dios distante, un Dios enojado, sino que un Dios que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada, y aquí el apóstol Pedro hace un paréntesis, porque en el versículo 3 va a seguir con el versículo 1, así que aquí hace un paréntesis el apóstol Pedro. Pero es la columna. Qué tremendo hombre de Dios, pero claro, ahora vamos a tener que acostumbrarnos que es Juanito, El apóstol Juan. Entonces, aquí el apóstol Juan hace un paréntesis
bien importante, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, rápidamente establece aquí la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, doctrina fundamental dentro de la palabra del Señor. Si usted quiere conocer la secta, la conoce rápidamente cuando las doctrinas fundamentales de la iglesia no están establecidas en sus preceptos, aunque usen la Biblia. Amados hermanos, el viernes pasado estuvimos con nuestro hermano en el discipulado y estábamos viendo cómo la mayoría de los grupos religiosos que hay en este tiempo presente, catalogados como secta, no tienen al Señor como el Dios de los cielos, a nuestro Señor Jesucristo, sino que lo tienen como un mero sabio de aquel tiempo, algunos dicen hasta hermano del diablo. Pero aquí el apóstol Pedro, apuntando también a los falsos maestros, dice, aquí hay una doctrina fundamental en la palabra del Señor, una doctrina ancla que no puede salir porque se desvanecería todo el cuerpo doctrinal de la Biblia y ya no habría salvación. Y dice, porque la vida fue manifestada. Hermano, ¿quién es la vida? Nuestro Señor Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces aquí vemos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, dicho de los labios del apóstol Juan, y dice que esta vida fue manifestada. ¿Cuándo fue manifestada? Dice la Escritura, en el tiempo de Dios. Cuando Dios determinó que Él viniera a estar en medio de nosotros, fue manifestada la vida de Dios. Este Dios de gran poder, de gran misericordia, y como consecuencia, cuando la vida de Dios fue manifestada y la hemos visto y testificamos. O sea, una persona que conoce que la vida de Dios está presente, no le queda otra alternativa que testificar de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si verdaderamente cada uno de nosotros decimos que conocemos la vida, en este caso mostrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, debemos reaccionar lo mismo que los apóstoles, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pastor, yo quiero servir, quiero hacer esto. Muy bien, lo felicito, hermano. Pero la función fundamental que cada uno de nosotros tenemos es que tenemos que testificar y anunciar esta vida, la vida de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna. Y mire, la cual estaba con el Padre, o sea, nuestro Señor Jesucristo estaba con el Padre, no es un ser creado, Él era Dios, Él es Dios, estaba con el Padre y se nos manifestó en el tiempo que Dios lo estableció. Y luego dice el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí, hermanos amados, hay algo súper importante, porque hay muchos hermanos dentro de la cristiandad, no en esta iglesia, dentro de la cristiandad que dicen, yo no sé predicar el evangelio. Yo tendría que ir a estudiar a un seminario para anunciar el evangelio. Yo tendría que dominar griego, hebreo, arameo, chileno, no sé, para predicar el evangelio. Graso error, amados hermanos, porque el evangelio se va a anunciar una persona y se anuncia por testimonio. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. No vamos a un seminario. No vamos para que allá nos preparen, ¿no es cierto? Y nos digan, estos son los siguientes pasos para que usted pueda ser eficiente en la evangelización. ¿Sabe lo que nosotros predicamos? Predicamos
la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte por nuestros pecados, su sepultura, su resurrección al tercer día, que Él vive para siempre, y lo que hemos visto y hemos oído y hemos experimentado y hemos sido transformados por el poder del Señor. Eso es lo que se predica, hermano. Por eso la predicación de los predicadores callejeros de pronto está muy equivocada en la calle. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo dice eso? Los hermanos, mire cómo predican. Claro, porque ellos se ponen a dar sermones en la calle, hermano. Y lo digo de primera fuente, porque hermanos, más de 30 años, todos los días de la semana, yo daba sermones en la calle del Evangelio. Y le decía a la gente allá en la calle, así como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y empezaba a decir muchos textos de la Escritura. Y yo decía, bravo, Jorge Vara, está predicando el Evangelio. Pero la gente no entiende, hermano, porque aún su ser interior está en tiniebla. Tiene que conocer a Jesucristo en primer lugar. Tiene que venir a la fe, creer en el Señor Jesucristo, y eso se logra presentando a Jesucristo y lo que hemos visto y hemos oído, cómo de manera palpable el Señor se ha acercado a nosotros y nosotros nos hemos acercado a Él. Qué fácil es predicar el Evangelio, hermano. Qué fácil, no tiene que hacer ningún curso. Hermano, eso es lo que Pablo, el apóstol Juan ha dicho, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, porque este Dios de los cielos, aleluya, se ha hecho cercano a nosotros, hermano. Se ha hecho cercano a nosotros, y por haberse hecho cercano a nosotros, hoy día podemos anunciar lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No sé cuánto tiempo llevo, discúlpenme, hermano, pero ya voy como en un tobogán, ahora que están de moda los toboganes. Lo que hemos oído, visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, hay un objetivo que el apóstol Pedro está diciendo de esta encarnación, de esta manifestación de la encarnación, de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Hay un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, el primer objetivo de todo lo anterior es tener comunión, y el segundo objetivo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, hermanos, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el Señor viene. Aquí lo vemos como el Dios eterno, el Dios todopoderoso, en la persona de nuestro Señor Jesucristo se muestra. Podemos acercarnos a Él y empezamos a testificar de Él, y el propósito para que tengamos comunión con nosotros. Es decir, la comunión, por eso le digo que el apóstol Juan le está arreglando cositas dentro de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es lo llamado de afuera a una asamblea de creyentes, donde uno de los objetivos que hay dentro de esta comunidad es que haya la palabra koinonía, que haya comunión, que haya acuerdo entre nosotros. ¿Y qué mejor acuerdo va a haber entre nosotros? Simplemente porque tenemos un común Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, y dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando una persona no quiere tener comunión con la iglesia del Señor, o coloca 1000 excusas para estar fuera de la iglesia del Señor, no conoce al que se encarnó, no conoce a quien dio su vida en la cruz del Calvario, porque no le importa la iglesia del Señor.
Pero una persona que conoce a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, después de todos estos elementos vistos, es para que tenga comunión con nosotros, dice el apóstol Pedro, se está refiriendo al cuerpo apostolar y con los hermanos, y en este caso el Espíritu Santo nos habla también a nosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, hay comunión horizontal, hay comunión entre nosotros. Cuando le conocemos al Señor, amamos la iglesia del Señor. Amamos la iglesia del Señor cuando hay comunión, y también hay una relación vertical hacia el cielo, porque tenemos comunión, dice, con el Padre y con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces eso provoca, hermanos, que Cristo llegue a nuestros corazones, anhelar la familia de la fe, estar con nuestros hermanos. Tenemos cosas en comunes, toda nuestra vida está en común, porque todos los días estamos direccionados por nuestro Padre a través de su palabra, cómo anda su familia. Y luego dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos amados en el Señor, otro de los propósitos de la venida de nuestro Señor, de estar en nosotros y de testificar de Él y que otros vengan a la fe, es que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cuántos quieren estar alegres, gozosos, hermano? Pero esa alegría, ese gozo, alguien la puede alcanzar allá afuera. Puede alcanzarla afuera y puede ir al circo, no sé, ¿qué circo? Bueno, usted conoce, yo no. Algunos circos, alguna función, ¿no es cierto?, que le dé risa, algún humorista, pero eso es pasajero, porque los dolores de la vida quedan, amados hermanos, las situaciones de la vida, después la persona, claro, se distrajo, se rió, en fin, todo, pero sale de ese lugar y sigue amargado y sigue triste. Sin embargo, el Señor ofrece un gozo a pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de las cosas difíciles de la vida. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, no sea un gozo parcial, sino sea un gozo completo. Y el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Filipo desde la cárcel de Roma, les dice: regocijaos en el Señor. ¿Y cómo es posible que una persona que está sufriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo, encarcelado, le diga a toda la iglesia: gozaos en el Señor? Porque no tiene que ver con lo externo, es un gozo que emana de lo más profundo del ser venido de parte del Señor, que le da fortaleza al cristiano. Dice la Escritura: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amados hermanos. ¿Y cómo se logra todo esto? Simplemente teniendo al dador de la vida, nuestro Señor, manifestándolo, predicándolo, mostrándolo con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, cómo nos vamos relacionando en la vida. Y el propósito es que eso trae comunión a la iglesia y también trae el gozo inefable de vivir con alegría a pesar de todo lo que pueda venir a esta vida presente. Que el Señor sea pues muy glorificado, que Él sea muy bendecido en esta preciosa oportunidad y que nosotros podamos entender que Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida, dice el versículo final, es el verbo de vida y que Él ha existido eternamente con el Padre, por lo tanto es Dios, doctrina fundamental de la palabra del Señor. Ahora Cristo, nuestra vida, se manifestó en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, bendito Dios para siempre. Ahora, por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor y que por la muerte de Jesucristo nosotros cuando oramos se nos abren las puertas del cielo para ir confiadamente al trono de la gracia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor y por lo tanto debemos, hermanos amados, tener esta comunión con los demás creyentes y va a traer como consecuencia que el gozo del Señor inunde nuestros corazones. Tal vez la economía se está cayendo, tal vez está pasando una situación terrible, pero hay algo, hay un motor precioso que va dentro de nosotros y que nos sostiene en la vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el apóstol Juan viene a arreglar situaciones. Ahora, lo otro, hermano, que el apóstol Juan nos va a decir, ¿cómo es el dicho? Al pan, pan. Ayúdenme usted, porque yo soy malo para los dichos. Yo soy malo y si dice vino, menos, po. ¿Cómo es, hermano Claudio? Oiga, el apóstol Juan no va a andar con medias tintas. ¿Ah? ¿Cómo anda el mundo hoy día? A medias tintas. Ni fu ni fa. Defíname familia. No, familia es... Pero el apóstol Juan, hermano, nos va a decir blanco o negro. Porque Dios es Dios de una palabra, hermano. Dios no va cambiando, no se va mutando. Él es el mismo, dice la Escritura. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. No sé cuánto, hermano, discúlpeme, colóquese en pie, por favor. Versículo 3. No me colocaron ni el aire los hermanos. Toda la iglesia, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oh, Padre nuestro, gracias, papito. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú llamaste al apóstol Juan. Y aunque al principio fue Boanerges, Señor, fue tal vez una persona que aún no estaba a la altura, pero tanto relacionarse contigo, lo vemos después un hombre tan brillante, tan extraordinario como los grandes apóstoles tuyos. Y tú lo ocupaste para escribir 5 libros de la Biblia, a cuales hemos tenido la bendición ya de haber predicado 2 de esos libros completos. Ahora esperamos en tu gracia que tú nos des la oportunidad de escuchar estas 3 enseñanzas, porque aquí va a mostrar la iglesia, aquí nos va a decir cómo tenemos que hacerlo, aquí nos va a decir cuál es el camino que tenemos que andar, aquí nos va a alertar de los falsos maestros, nos va a alertar de las medias tintas. Hoy día que el mundo solamente está en medias tintas, nos va a recordar tu palabra como lo es desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero especialmente el apóstol Juan nos va a decir que hay cosas que son negras y hay otras cosas que son blancas, pero que no hay términos medios. Señor, gracias, Señor, por tu provisión de tu palabra, porque tu palabra nos anima, tu palabra nos alienta, tu palabra tiene propósito en nuestra vida y en esta oportunidad el propósito que seamos una familia de comunión, de coinonía, de afecto, de compañerismo, de fraternidad, de amor los unos con los otros, y también
que el gozo del Señor al ver este compañerismo, al ver esta unión, especialmente entre nosotros, horizontal y verticalmente, con la persona de Dios en Jesucristo, va a traer un gozo profundo a cada uno de nuestros corazones por la tremenda obra que tú has hecho. Gracias, Señor, porque los apóstoles del primer siglo te pudieron mirar con lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y también palpado. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, porque en la eternidad pasada era insospechado que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, hoy día se haga tangible en medio de nosotros. Hoy día se muestre a nuestras vidas, y cuando Él se muestra, podemos testimoniar que lo hemos visto, que lo hemos también oído, y por eso no nos queda otra alternativa que anunciar su nombre. Bendito eres, Dios, para siempre. Llénanos de gratitud en esta hora, Señor. Llena nuestros corazones de gozo delante de tu presencia, Señor. Que el gozo sea algo tan real en nuestra vida que nos haga fuertes en ti. Bendito eres, Señor, y todo por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él vino hace 2000 años para llevar nuestros pecados, para llevar nuestra culpa, y ahí en la cruz del Calvario tú te entregaste, Señor, para que cuando nosotros te miremos por la fe, seamos sanos de la mordedura de la serpiente del pecado que es Satanás. Oh Dios mío, en esta hora, adorable Espíritu Santo, que más de alguien que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo pueda creer en Él, entregarle todo su ser, toda su vida, y tenerle como su Señor y Salvador personal. Que así suceda a más de alguien de nuestros amados hermanos y de nuestros oyentes. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.